Hola, buenos días. Yo soy Rainer Krause, soy el responsable del archivo de la barricada sonora. A continuación voy a presentar un poco este proyecto. Desde diciembre del año pasado, varios creadores, especialmente o al principio del ámbito de la música improvisada, música experimental, empezaron a juntarse en cerca de la Plaza de la Dignidad, al lado del o atrás del Café Literario, eh, para improvisar con instrumentos musicales y haciendo ruido. De a poco se juntaron más personas, no necesariamente música, pero con objetos produciendo ruidos, eh, y así construir un ambiente ruidoso local, contribuyendo cada viernes a los encuentros, manifestaciones en la Plaza de la Dignidad, que al principio era un grupo más bien homogéneo de músicos. De a poco se transformó en un grupo más grande que vienen de diferentes ámbitos de la música, no solamente de la música improvisada, de la música experimental, también se incorporan músicos del ámbito folclore, del rock o del jazz. Se empezó rápidamente a sistematizar los encuentros a través de una comunicación de WhatsApp principalmente y de Facebook, difundiendo flyer como se ve en esa parte. De a poco se empezó a experimentar nuevas formas de presentar o de actuar ruidosamente. No solamente era importante lo que suena, que hacen los diferentes participantes, cómo interactúan entre ellos y con el entorno, especialmente en las primeras viernes, frecuentemente había intervención de los carabineros, había que arrancar, había que desplazarse a otro lado. Sino después, en un momento, el ámbito visual también se puso importante. Los primeros viernes del año 2020 eran especialmente calurosos, entonces tocar en la pileta era más bien también un alivio de tocar. Eh, no se puede decir que la barricada sonoro tenía un público continuo que lo observan, pero
en el parque, al lado de las calles, cerca de la plaza, pasaron muchas gente a dirección de la Plaza de la Dignidad y quedan un tiempo observando, oyendo y después pasaron de largo a la plaza. También en todo enero siguió este encuentro cada viernes, primero a las 5:30, más tarde o más adelante se atrasó un poco. Ya se empezaron a experimentar también con el formato de las flyers. Eh, Siempre había alguien que se animó a diseñar un flyer, ese a veces se cambió. En el 24 de enero había especialmente una acción relativamente grande con muchos participantes. Había un desplazamiento del Parque Baquedano hasta el MAC del Parque Forestal. Ya la caminata tocando duró 1 hora y media. Después había aquí, se ve en la foto, una tocata frente del MAC que duró también casi 1 hora hasta cuando se entró en el MAC mismo y se inició un concierto también casi 1 hora en el MAC, en la sala subterránea. Lo especial en ese barricada sonoro es que se experimentaron con nuevas formas de interactuar. Interactuar adentro en el grupo mismo, no había ninguna restricción o ninguna exigencia previa que hay que llevar, que hay que dejar sonar o cómo uno participa. La idea se parte de un concepto que viene de la improvisación libre, digamos, que uno escucha a los demás y trata de contribuir en una escena sonoro en general, o en un ambiente sonoro, sin que unos tengan un protagonismo especial o continuo. O digamos, escuchar a los demás, aceptar las intervenciones de los demás y reaccionar frente a ese, entrar en un diálogo sonoro con los demás. También había una interacción con las actividades o los performances que pasa principalmente en la Plaza de la Dignidad en general. Había un día donde se dialoga con el metalazo, o digamos, los golpes de piedra contra la pared metálico en que está instalado en el edificio telefónico, muy fuerte, que se trata de dialogar y con instrumentos musicales. Eso duró varios minutos, hasta 1 hora casi. Y también el grupo de barricadas sonoro frecuentemente pasó por la Plaza de la Dignidad mismo, adentro en las manifestaciones, dialogando con los otros manifestaciones sonoros que había, por ejemplo,
con grupos de bronce que eran frecuentemente presentes alrededor del monumento Baquerano, o también con grupos de hinchas de clubes de fútbol con sus cánticos que se interactúan con otra sonoridad, viendo qué pasa con ese diálogo. O digamos, ese barricada sonoro estaba incorporado claramente en las actividades de los manifestantes adentro, no era como una cosa aparte de eso. En un momento se dio la intención también de una mayor presencia visual. Hay que decir, la improvisación libre proveniente del free jazz, del avant-garde rock o de la música contemporánea, en general no tiene un público masivo. La atención que en la barricada sonora era principalmente por el contexto en que actúa. No obstante, en un momento se di por una necesidad de una mayor presencia visual también, llamando la atención desde lejos, desde una distancia en que uno mismo compite visualmente con las otras propuestas visuales de los manifestantes. En un momento, al principio del marzo, empezamos a realizar serigrafías en ponchos, o digamos, rectángulos de género con un hoyo para la cabeza, donde se empieza a serigrafiar un signo que casi surgió orgánicamente y que muestra algo como un señal de tránsito, pero un señal de tránsito modificado. O digamos que hay un señal de tránsito muy raro que significa no se debe tocar la bocina. Ese es frente a los hospitales o otras instituciones que requieren más tranquilidad. Bueno, en ese señal falta la barra diagonal que tacha la corneta que está en este señal de tránsito. Y se empezó a construir, a fabricar ponchos. Lo primero fue el 13 de marzo y ya casi fue la última vez porque después empezó la cuarentena y hasta ahí llegamos. Todo parte desde diciembre hasta al principio del marzo, yo empecé a registrar la actuación de la barricada sonora en forma de audio. Había varias otras personas al principio que hicieron videos que circulan en YouTube, mientras yo grabé con unos micrófonos mejores la actuación de los participantes y la interacción. Y lo subió un SoundCloud, ese SoundCloud Barricada Sonora Chile. Algunas de esas grabaciones tienen una técnica especial que se llama binaural. Se debe escuchar esas grabaciones a través de audífonos y ahí está la posibilidad de escuchar el tocar en un rango de 360 grados, o digamos, ubica a los músicos en el espacio. Usamos al principio, o usamos hasta ahora, un SoundCloud gratuito que tiene una posibilidad de almacenamiento restringido.
está la posibilidad, y estamos poniendo en el segundo SoundCloud con algunas grabaciones que nos faltan, pero también está la posibilidad de subirlo a otras plataformas en un momento. Toda esa situación se cambió con la cuarentena. Hay que decir que teníamos algunos integrantes que un poco antes de esa cuarentena estaban fuera de Chile, en Europa, especialmente en Italia, y estaban muy sensibles respecto de la cuarentena y nos tomamos de acuerdo ya no más actuar presencialmente los viernes cerca de la Plaza de la Dignidad, sino cambiar a formato Zoom. Y ahí empezamos a actuar primero también con el sonido, que obviamente tiene otro aspecto o otra sonoridad que en el espacio público. Y también un video
A esta altura estamos experimentando con el formato de los nuevos software de reunión social, Zoom, Jitsi. Son software, plataformas que no están hechos para una buena calidad de sonido y tampoco, que pasa eso, con buenas imágenes. No obstante, esa acción del propio software, que es difícil de controlar, producen situaciones inesperadas que tienen, en cierto modo, su relación con la música improvisada. Lo mismo que se hace a través de esa plataforma es no solamente improvisar con los sonidos, también improvisar con las imágenes. Hay participantes que nunca emiten ningún sonido, incluso tienen el micrófono apagado, pero trabajan con la imagen que acompaña esa reunión y proporcionan material visuales. Aquí hay un cuestionamiento del sentido o de la definición de la música o de lo musical, que ya en las vanguardias, en la música vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se experimentaron, por ejemplo, en el movimiento Fluxus. ¿Qué es lo musical? ¿Cuál es la esencia? Pero también lo otro es cuáles son las relaciones sociales en el interior del grupo y hacia afuera. Aquí también entran, por ejemplo, en la actuación, conversaciones, reflexiones y a veces también provocaciones que es difícil de definir como algo, una actuación musical o de improvisación sonora. No obstante, todo esto son posibilidades que estamos investigando lúdicamente, sin un programa que alguien lo impone, pero sí con la idea de mantener esas reuniones semanales hasta cuando termina la cuarentena en Santiago y se puede juntar de nuevo físicamente, presencialmente, en la Plaza de la Dignidad. Y allá las experiencias de esta interacción online, visual, sonoro, obviamente, va a influir en la actuación. Ya hay ideas va más allá de los sonoros y lo visual en lo performático, ¿no? En la interacción con el entorno más variado, más corporal, ¿no? Se trata de documentar lo mejor posible. O digo, las grabaciones audio
en el encuentro inicial entre diciembre y marzo, algunos videos que había, y ahora en los registros de las sesiones de Zoom o Jitsi, estamos viendo nuevas plataformas que posibilitan una interacción más fino entre los participantes. Estamos en eso. Todo eso va a ser parte de ese registro, de ese archivo, que todavía no queda muy claro qué formato va a tener al final, pero en todo caso va a tener un aspecto público posterior como un ejemplo de la práctica artístico-social que se cambian con el acontecimiento o con la emergencia, que reacciona frente a eso y problematiza sus propias formas estéticas, su propia actuación artísticas y investigando a los límites entre los estético y lo social y político. Es eso. Muchas gracias.